Buenas tardes, honorable jurado, moderador, público presente y compañeros del debate. Hoy nos presentamos para defender la postura a favor de la pena de muerte, no como una medida de venganza, sino como una herramienta excepcional dentro del sistema de justicia para proteger la sociedad, disuadir crímenes atroces y garantizar una verdadera justicia para las víctimas. La pena de muerte es una sanción legal en algunos países que consiste en quitarle la vida a una persona como castigo por haber cometido ciertos crímenes. Nuestra postura es en contra de la pena de muerte, ya que consideramos que esto es una medida inhumana, irreversible y muy poco efectiva para reducir el crimen. Primero debemos entender que la pena de muerte se reserva para los delitos más graves, como asesinatos múltiples, actos de terrorismo, violaciones seguidas de muerte y otros crímenes cuya crueldad sobrepasa los límites humanos. En estos casos, el castigo debe estar a la altura del daño causado. No estamos hablando de aplicar esta sanción de manera arbitraria, sino en los casos que la culpabilidad es clara, comprobada y el crimen es indiscutiblemente atroz. En primer lugar, el sistema judicial no es perfecto. Se han cometido errores en muchas ocasiones y existen casos documentados de personas inocentes que fueron condenadas a muerte. Una vez que se ejecuta una sentencia así, no hay manera de corregir el error. ¿Realmente queremos arriesgarnos a quitarle la vida a alguien que luego podría probar su inocencia? La pena de muerte es un tema difícil, pero necesario de discutir con seriedad. Hay crímenes tan graves, tan brutales, que simplemente no pueden quedar sin una respuesta contundente. No estamos hablando de cualquier delito, sino de asesinatos múltiples, torturas, actos que destruyen vidas y familias enteras. ¿Es justo que alguien así siga teniendo los mismos derechos que una persona común? Creemos que no. La pena de muerte no es justicia, es una forma de venganza institucionalizada. Mientras exista la posibilidad, por mínima que sea, de ejecutar a una persona inocente, esta práctica no puede ni debe considerarse aceptable. Por incluso si el sistema fuera perfecto, y no lo es, ¿qué mensaje estamos enviando como sociedad al castigar la violencia con más violencia? ¿Qué tipo de justicia construimos cuando respondemos al crimen con la eliminación del criminal en lugar de buscar comprensión, prevención y reparación? Abolir la pena de muerte no significa perdonar lo imperdonable, sino rechazar el camino más fácil para defender uno más humano, porque una justicia que no mata no es justicia, es poder sin compasión. Primero, la pena de muerte garantiza que el criminal no reincida. Sabemos que en muchos países hay casos de asesinos que incluso desde la prisión siguen organizando crímenes o eventualmente son ellos liberados y vuelven a matar. La cadena perpetua no es siempre definitiva. La pena capital asegura que no haya ni una segunda víctima. Segundo, es una forma de justicia para las víctimas y sus familias. No se trata de venganza, sino de cerrar un ciclo. Para muchos familiares, saber que el asesino de su ser querido ha enfrentado la máxima sanción es una forma de encontrar algo de paz, de saber que su dolor ha sido reconocido por el Estado. Y tercero, los avances tecnológicos como el ADN y las grabaciones digitales han reducido considerablemente el margen de error judicial. Si se aplica con rigurosidad, garantías procesales y solo cuando haya ninguna duda razonable, la pena de muerte puede ejecutarse con justicia y responsabilidad. Diversos estudios han demostrado que la pena de muerte no actúa como un disuasivo más fuerte que otras penas, como la cadena perpetua. Los índices de criminalidad no son más bajos que en los países que la aplican. Esto va en contra de los derechos humanos. La vida es un derecho fundamental. La pena de muerte contradice este principio básico y pues este principio puede considerarse un acto de venganza más que de justicia. La pena de muerte tiene un efecto disuasorio. Aunque se debate su eficiencia, hay algunos estudios que muestran una correlación entre su aplicación y la disminución de ciertos tipos de homicidio. Más allá de eso, su existencia envía un mensaje muy claro. La sociedad no tolera crímenes que destruyen vidas inocentes y amenazan la seguridad colectiva. La pena de muerte no sirve como medida efectiva para prevenir el crimen. Diversos estudios han demostrado que no hay diferencia significativa en los niveles de criminalidad entre países o estados que aplican la pena de muerte y los que no. En cambio, la cadena perpetua puede proteger la sociedad sin tener que recurrir a la ejecución. Aplicar la pena de muerte en estos casos extremos no es venganza, es justicia. Es decirle a la sociedad que hay líneas que no se pueden cruzar sin consecuencias reales. Además, se ha demostrado que cuando se aplica correctamente,
puede tener un efecto disuasorio. Si alguien sabe que matar puede costarle la vida, lo pensará 2 veces antes de hacerlo. Bueno, respondiendo a mi compañera Karime, bueno, si matamos a los criminales ya no volverán a matar ni a cometer crímenes. Ese argumento parte de un enfoque simplista, eliminar al criminal como si fuera la única problema o sea, la única como causa del problema. Pero la justicia no debe basarse en eliminar personas, sino en prevenir que el crimen ocurra. La cadena perpetua también garantiza que no vuelvan a hacer daño sin cruzar la línea ética de quitar una vida. Además, si matamos a alguien y luego descubrimos que era inocente, ya no hay forma de reparar ese gran error. Recalcando lo que dijo mi compañera Leslie, pues igual como acabo de mencionar, que muchas veces los criminales terminan siendo liberados por pagar una cuota o también siguen cometiendo crímenes dentro de la prisión, haciéndolos pues todavía mm, asesinos. Entonces, pues no tendría como que algún sentido el poner la cadena perpetua si se siguen cometiendo los delitos. Y otra cosa que también ya habíamos aclarado es que hay estudios que ya demuestran que los exámenes de ADN corresponden a los del criminal, haciendo así que sea justo la pena de muerte. Castigar no implica matar porque existen otras penas severas como la cadena perpetua, como lo hemos dicho antes. Esto garantiza justicia sin recurrir a la ejecución, porque en realidad los procesos legales relacionados con la pena de muerte suelen ser más largos y más costosos, como los de la cadena perpetua, pero debido a las apelaciones y juicios y trámites que esto implica. Respondiendo a lo del costo económico, en algunos contextos mantener a una persona en prisión de por vida es más caro que aplicar la pena de muerte. Si se optimiza el sistema judicial, la pena de muerte puede representar un ahorro para el sistema penal en el largo plazo. Bueno, respondiendo a lo que dijeron mis compañeras Karime y Samara, hay criminales tan peligrosos que ni siquiera estando en la cárcel dejan de hacer daño. Siguen amenazando, manipulando o incluso dirigiendo bandas desde adentro de la cárcel. La pena de muerte elimina estos riesgos. Reestructurando lo de Naomi, igualmente, frente a la realidad de la pena de muerte, volvemos a decir, no es venganza, es un mensaje contundente. Quien comete actos de inhumanidad absoluta debe recibir castigo mayor. Es una medida de excepción frente a crímenes que destruyen el tejido social y pisotean. Entendemos el dolor de las víctimas, pero la justicia no debe basarse en el deseo de la venganza. La verdadera justicia busca reparación, prevención y rehabilitación, no la violencia. La pena de muerte en México no se debe ver como una amenaza a los derechos humanos, sino como un reconocimiento al derecho más fundamental, el derecho a la vida de las víctimas. Un Estado que nos castiga adecuadamente el crimen grave se convierte en un cómplice criminal. El pueblo mexicano merece justicia, y en los casos más extremos, esta justicia debe tener un nombre, el cual es la pena de muerte. Como nuestra conclusión, la situación de violencia en México ha alcanzado niveles alarmantes. La pena de muerte aplicada de manera excepcional y bajo estrictas garantías puede ser una herramienta efectiva para combatir los crímenes más graves en nuestro país y brindar justicia a las víctimas y sus familias. Como nuestra conclusión, debemos preguntarnos qué tipo de justicia queremos. La justicia verdadera que no se basa en la venganza, sino en proteger y mejorar la sociedad. Matar a alguien no repara el daño, sino genera más dolor y convierte al Estado en ejecutor y en lugar de defensor de la vida. Solo para complementar a mi compañera Samara, la pena de muerte no debe aplicarse de forma generalizada ni impulsiva, pero cuando se enfrenta a crímenes que destrozan familias, comunidades y la humanidad misma, es legítimo que el Estado tenga la facultad de aplicar la sanción más severa,
por justicia, por seguridad y por respeto a las víctimas. Gracias.